Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero invitarle a que quienes puedan abran conmigo las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. A ver si leemos allí los versículos, desde el versículo 6 hasta el 9. Amén. Desde el versículo 6 al 9. En el nombre del Señor leo el verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe, ¿no? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Amén, amén. Amén al Señor. Amén. En el verso 6, el apóstol Pedro habla de alegrarse. Es muy interesante la forma en que lo plantea el apóstol, porque a lo mejor es necesario recordar a los hermanos que él está escribiendo a la iglesia del Señor, a una parte, claro, de la iglesia del Señor en el primer siglo, que les llama a los expatriados, dice. Dice a los expatriados de la dispersión, o sea, está diciendo aquellos que se quedaron sin patria, aquellos que no pueden estar en su lugar de origen, aquellos que han tenido que cambiar su forma de vida porque han huido, son los de la dispersión, han sido dispersos, han sido perseguidos. Entonces a ellos les dice, miren, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Pero ¿cómo es posible que se alegre si están viviendo esa dificultad? Claro, porque antes ya les dijo que había para ellos, como hay para nosotros, hermanos. Dice antes, le explicó que había para ellos una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos. Dice, para vosotros que sois guardados, dice, por la fe, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. Mire, Pedro le habla de una esperanza que tiene que fortalecer su vida. Ese es el punto. Les está diciendo que tienen que vivir bajo esperanza. Por eso que le dice, en esa esperanza, en ese llamamiento, en esa promesa de salvación y vida eterna, dice, en lo cual, ahí está, ¿ves? En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, dice, no nos estamos olvidando de esto, no nos hacemos los que miramos para el lado, no, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, lo de alegrarse o lo de vivir una vida llena de esperanza no tiene que ver entonces con la ausencia de dificultades, sino más bien, como dirá el hermano Santiago, como dirá el hermano Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, mire por favor versículos 2, 3 y 4 centralmente. El verso 2 dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Este Santiago es terrible, parece. Porque dice que debiéramos, él le escribe también al grupo de hermanos. Por favor, capítulo 1, verso 1 primero. Dice, Santiago, Santiago es un hermano del Señor Jesucristo, ¿eh? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice, salud. Le está escribiendo a la misma iglesia que le escribe Pedro, en la misma dificultad, en la misma situación, frente al mismo hecho. El Señor trata con Pedro, trata con Santiago para que escriban, para que fortalezcan el alma de los hermanos que están viviendo tiempo difícil. Ahora, Santiago derechamente le dice en el verso 2, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, no es tan fácil leerlo así y entenderlo. Pero mire cómo sigue en el verso 3. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe, de eso va a hablar Pedro, y va a decir que sometida a prueba vuestra fe. Lo que el Señor expone a la prueba, lo que el Señor somete a la prueba, Pedro va a decir que es una prueba de fuego. Lo que el Señor somete a la prueba no es nuestro cuerpo, a veces el cuerpo también se afecta. Pero lo que el Señor quiere probar es la fe de cada uno de nosotros. Lo que el Señor quiere asegurarse es que nuestra fe sea firme, sea sólida. Viene a mi mente por el Espíritu del Señor una palabra de Deuteronomio al pueblo de Israel, en el capítulo número 8. Si le parece, escúchelo para que no se distraiga. El Señor le dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, y te acordarás, le dice al pueblo por Moisés, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, dice, para afligirte. Dice el Señor que les trajo con ese propósito, que lo que han vivido no es mala suerte, no es una cosa de la cual el Señor se ha sorprendido porque Él no lo había visto. No, le dice, estos 40 años yo les he traído por el desierto. Dice, 1, para afligirte, 2, para probarte, para saber, dice, lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, la prueba siempre está ligada a un conocimiento, a una manifestación del compromiso que el hombre tiene con Dios. Santiago capítulo 1, en el verso número 3, en el 2 va a decir, bueno, gócense aunque estén en medio de la prueba, gócense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Claro, cuando uno está viviendo cosas difíciles y no sabe cuándo acaba ese tiempo difícil, cuando uno observa que pasan los días y la situación pasa, la enfermedad se mantiene, el problema sigue, o la situación por la que está siendo afectado no cambia. Entonces el Señor, a través de la prueba de nuestra fe, nos enseña a esperar en Él, sabiendo que, como dijo Jesucristo, los tiempos y las sazones están en la sola potestad de Dios el Padre. Él dice hasta cuándo, Él señala el momento, Él dice cuándo se acaba o cuándo inicia una situación, un trato con nosotros. Sabiendo entonces, Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, pero dice Santiago, más tenga esa paciencia, esa espera, tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis, dice, perfectos y cabales, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que está diciendo es que la prueba de la fe de los hijos de Dios tiene como objetivo que nuestra vida sea perfeccionada, Dice que debemos llegar a ser perfectos y cabales. ¿Cómo lo plantea Pedro? Capítulo 1, volvemos. Pedro, capítulo 1. Dice, hablando de la fe, ¿no? Verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice que la fe tiene mayor precio que el oro. La fe vale más que el oro. ¿Usted entiende por qué? Porque usted podría ganar todo el oro del mundo, guardar todo el oro del mundo. Y si no cree en Cristo, su alma eternamente irá al infierno. Usted podría ser la persona más millonaria del universo. Si no cree en Cristo, si no entra por la puerta que se llama Cristo, si no recorre el camino que es Cristo el Señor para venir a la presencia de Dios el Padre, no habrá salvación, habrá muerte eterna y sufrimiento eterno. La fe es mucho, no hay duda, la fe es mucho más preciosa que el oro. Hay gente que teniendo mucho dinero, mucho oro incluido, no han podido resolver cuestiones personales, cuestiones físicas, cuestiones de enfermedad. No han podido resolver sus situaciones de cánceres que se han manifestado en su vida u otras enfermedades con mucho dinero atendidos en los mejores centros médicos del mundo. Finalmente la enfermedad gana y se acaban. Sin embargo, para la gloria de Dios debemos decirlo. El Señor nos ha permitido recibir en nuestro grupo acá, a personas con cánceres ramificados. Así se llama, ¿no? Cuando la enfermedad está ramificada, si no está desplegada en el cuerpo. Y por una palabra de Dios, por una palabra de fe, el hermano, la hermana o la persona que vino creyendo en Cristo, porque ese es el punto, creyendo en Cristo, el Señor por una palabra de autoridad en el nombre de Jesús, la enfermedad, como ocurrió hace solo unos pocos meses, muy poquitos meses, una hermana que tenía un cáncer absolutamente ya distribuido en su cuerpo, me parece que el término correcto no es ramificado. Bueno, el cáncer estaba absolutamente ya desplegado. Sin embargo, por la gracia de Dios, creímos al Señor, oramos al Señor. Y una semana después la hermana va al mismo médico, al mismo oncólogo que la estaba tratando, le hace un nuevo examen y le dice el médico, ¡wow! El cáncer está encapsulado. Entonces ahora podemos operar, porque antes no podían operar. ¿Cómo le iban a operar si estaba el cáncer dentro del cuerpo? No, le dice, el cáncer está encapsulado, ahora le vamos a operar. Y operaron a la hermana, operación que salió perfectamente bien y que la hermana está ahí honrando al Señor. La fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces Pedro dice que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, dice, el oro entonces dice, aunque el oro es perecedero, usted sabe, aunque el oro perece, en el tiempo se acaba o se pierde, el oro, el cual aunque perecedero, sin embargo dice, para ver la calidad del oro se prueba con fuego. Entonces la idea es que la fe también sea probada con fuego, dice, a fin de que sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. O sea, lo que dice Pedro es que nuestra fe, requiere ser probada porque la fe es más preciosa, tiene más alto precio que el oro. Y si el oro se prueba con fuego, bueno, también nuestra fe tiene que ser probada. Muy bien, ¿cuándo vamos a recibir el certificado, aleluya, de que nuestra fe es una fe firme, sólida y de alto valor? Dice, cuando sea manifestado Jesucristo.
Y en ese momento, dirá Pedro, la idea es que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Aleluya. O sea, cuando Cristo el Señor se manifieste, la idea es que nuestra fe todavía esté firme, esté sólida, esté en la esperanza que hemos recibido por el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Y hablando de Jesucristo, entonces dirá: a quien amáis sin haberle visto. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que amemos al bendito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el Juan 14, en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, claramente si hay amor al Señor, vamos a tener una disposición de obediencia al Señor. No como Adán y Eva, que no pudieron, no alcanzaron a llegar a una madurez al nivel de amar al Señor y amar su palabra. No pudieron, desobedecieron y murieron. El Señor quiere que nosotros no muramos, que tengamos vida eterna, que recibamos aquella herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Muy bien, es lo que el Señor quiere. Pero para eso necesitamos entonces que nuestra relación con el Señor sea una relación de amor, no de obligación, no a la fuerza, sino que nuestra vida sea ofrendada a Dios. Y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, nadie dé, ¿no? Nadie dé por fuerza ni por necesidad, nadie, sino que dé con gozo, porque el Señor ama al que da con alegría. Bueno, la mayor ofrenda, usted sabe, es nuestra vida al Señor. Eso es lo que Él espera. Lo otro es consecuencia. Entonces ofrendamos al Señor nuestra vida, pero la ofrendamos por amor al que nos amó. Es por amor al que nos amó de tal manera que se dio por nosotros. Le amamos, dice el verso 8, aún sin verle, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9, obteniendo el fin. Por eso lo que decía en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. No es alegrarse por el momento a lo mejor difícil que estamos viviendo. No, es alegrarse por la esperanza viva que hay en nosotros. Es alegrarnos por el compromiso, por la palabra de Dios que Él ha dispuesto para nosotros. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, de vuestras almas. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, va a decir: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que a Dios se acerca, dice, crea, tenga fe, crea que le hay, crea que Dios existe, pero además Él es galardonador de los que le buscan. Manifiestamente, la fe, amados hermanos, nos ha sido dada, no otra vez, no para cosas temporales. No hay ninguna parte en las Escrituras que diga que la fe nos fue dada para hacer muchos milagros, para provocar muchos acontecimientos extraordinarios, que la fe nos ha sido dada para conseguir manifestaciones que nos den autoridad, respaldo, connotación, nombres, títulos. Eso no está dicho en ninguna parte. Cuando el Señor Jesucristo dijo a los discípulos: os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: desarráigate y échate en la mar, y el monte obedecería, dijo el Señor. No está diciendo que Él quiere que nosotros hagamos ese tipo de manifestaciones. Lo que está diciendo es que si un hijo de Dios tiene una fe, aunque pequeña al comienzo, como el grano de mostaza, si uno tiene una fe, aunque pequeña al comienzo, pero es una fe viva, una fe en Cristo el Señor, dice que con esa fe va a lograr cosas que son imposibles a los ojos de los mortales. ¿Quién podría trasladar un monte de un lugar a otro? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Si alguien quiere remover una montaña,
y usar esa tierra, esa piedra, para ponerla en otro lugar, lo otro que haga, lo otro que levante es distinto de la montaña. Porque de la montaña lo que hizo fue sacar piedras rotas, destruidas, partidas y polvo que luego entonces podrá tomar y volver a acumular. Es otra la situación. Nadie puede trasladar un monte de un lado y como tal ponerlo en otro, no se puede. El Señor dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, una fe con vida, una fe que cuando se tira, una fe de una semilla que cuando se tira al piso, bueno, se pudre allí, toma otra forma, toma otro cuerpo, se levanta y sale con fuerza y produce y da fruto. Bueno, si la fe de ustedes es así, dijo el Señor, van a alcanzar cosas imposibles a la vista de los hombres. Dígame, ¿qué más imposible que lo que dice el verso número 9? Alcanzando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya, aleluya. Uno habla de estas cosas con gente que no conoce a Dios, el Señor, con gente que no conoce lo de la palabra, que no ha creído en Cristo, gente que vive en tinieblas, gente que cree que la vida se acaba mañana cuando cumple una cantidad de años y se vaya a la sepultura. Y uno le habla de la salvación en Cristo y le habla de la vida eterna, y el otro podrá reírse, el otro hará broma, el otro creerá que es una necedad. No importa. Nosotros hemos creído en Cristo el Señor y tenemos la garantía que aquel que por nosotros murió en la cruz por nuestros pecados y fue sepultado, y que al tercer día Dios el Padre le levantó de entre los muertos, le resucitó y le sentó a su diestra. Pablo dirá, de esa manera al ser resucitado se ha constituido en una primicia de todos los que en algún minuto vamos a morir, pero que tenemos la promesa de Dios, que en Cristo y por Cristo seremos resucitados y viviremos con Él eternamente y para siempre. El fin de nuestra convicción, el fin de nuestra fe es que viviremos con Cristo eternamente en la casa de Dios, nuestro Padre. Somos sus herederos. Dirá Pablo a los romanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo. Amigos, hermanos, usted tiene dos posibilidades ahora. Vivir con una vida limitada, pobre, a oscuras, creyendo que lo que tiene ahora o consiguiendo un mejor ingreso más adelante, eso es todo lo que puede vivir. Esa es una posibilidad, la opción A, pero tiene una opción mucho más alta y de mayor bendición. Tiene la opción de creer en Cristo el Señor, tiene la opción de recibir la palabra, tiene la opción de levantar su mano y decir, Señor, creo en ti, creo en el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, creo a tu palabra y creo que cuando yo no esté en esta tierra, tú vendrás un día. Tú vendrás un día, sonará una gran trompeta y todos los que hayamos creído en Cristo tomaremos cuerpos especiales, celestiales, glorificados. Y de esa manera ascenderemos al encuentro de Cristo el Señor. Y como dice Pablo, así estaremos siempre con el Señor. Esa esperanza nos hace vivir con mucho gozo, con mucha paz, con mucha quietud. Cada noche, amigos, hermanos, si me permite el dato, cada noche dormimos. Desde los próximos minutos que nos acostamos hasta el momento en que suena el despertador. Porque la esperanza, la paz, la quietud, el gozo en Cristo nos permite estar en una situación de relajo. La vida no depende de nosotros, depende de nuestro Dios y Padre. Y el mañana y los meses y años que vienen están asegurados en Cristo el Señor. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Eso significa que estaremos eternamente con Dios el Padre en Cristo, nuestro bendito Señor. Le invitamos, afirme su fe, acérquese al Señor. Él seguirá bendiciendo su vida. Amén al Señor. Gracias al Señor.